Ahora, para el ligado del sexo, ustedes tienen que tener en cuenta solamente los cromosomas XX y XY. XX en las mujeres, XY en los varones. Bueno, se dice que en cuanto a los cromosomas X y XY se puede hablar de individuos homogaméticos y heterogaméticos. ¿Sí? Homogaméticos cuando produce gametos con una constitución idéntica cromosómica. Heterogaméticos cuando el individuo produce dos gametos que tienen cromosomas sexuales diferentes. Entonces, en el caso de la mujer es homogamética porque en cuanto al cromosoma X, ¿qué óvulos puede producir? En cuanto al cromosoma X, solamente óvulos que tengan cromosoma X. Porque ella tiene dos cromosomas X, dos. Y ella va a producir óvulos que en cuanto a cromosomas sexuales solamente puedan tener cromosomas X, la mujer. En el caso del varón, como tiene XY, él puede producir gametos diferentes en cuanto a los cromosomas sexuales. ¿Por qué digo eso? Porque él puede producir espermatozoides que lleven el cromosoma X, o puede producir espermatozoides que lleven el cromosoma Y. Y ahí se denomina entonces al varón como heterogamético, porque puede producir gametos diferentes en cuanto a cromosomas sexuales. Las mujeres no pueden producir gametos diferentes en cuanto a cromosomas sexuales porque sus gametos siempre van a llevar el cromosoma X. ¿Quién define el sexo? El varón. ¿Sí? Porque si este fecunda este óvulo que tenemos, una mujer. Si este fecunda este óvulo que tenemos, entonces quien determina el sexo de una especie humana es el varón. Y el varón recibe el nombre de heterogamético. Los gametos en cuanto a los cromosomas sexuales pueden ser diferentes. Las mujeres no. ¿Comprendido eso? ¿Sí? Esto ya vimos que el cromosoma Y es pequeño, está allá, tiene pocos genes. El cromosoma X tiene más genes, más grandes, y hay algunas mutaciones que son muy importantes para un médico. No pueden reclamar esto. ¿Sabes por qué damos eso? El daltonismo, la hemofilia, por ejemplo, son mutaciones que se encuentran acá, en el cromosoma X. Ahí está. ¿Qué es el daltonismo? ¿Qué es una persona daltónica? Ahora que ustedes pueden buscar en sus tablets, en el examen no van a poder hacer eso. Ahora que pueden buscar en sus tablets, en el teléfono, no perciben los colores. ¿Sí? Entonces, esas personas que no perciben los colores, las personas daltónicas, tienen una mutación en el cromosoma sexual X. Después también están los hemofílicos. La hemofilia, ¿qué es la hemofilia? Sí, la sangre tiene problemas de coagulación. Se hace una herida y la persona sangra, no puede parar de sangrar porque la sangre no coagula. Esa mutación también está en el cromosoma X. Cuando la mutación está en el cromosoma X se llama ligado al X. La mutación está ligada al X. Entonces, la hemofilia es una condición, una enfermedad ligada al X. Cuando dice ligada, quiere decir que la mutación está en el cromosoma sexual, en el X. Y eso es lo que tienen que saber para resolver problemas. Vamos a ver esto. Con eso, sabiendo eso, ustedes pueden resolver este tipo de problemas. ¿Qué dice? Hay un matrimonio, que está acá,
y ese matrimonio tiene visión normal. O sea, ellos ven bien. Son normales. Pero se sabe que el padre de cada uno de ellos, el padre de la esposa, su papá, y el papá del esposo, ¿sí?, tienen ceguera para el rojo y el verde. Ceguera para el rojo y el verde es daltonismo. Son daltónicos. Y se hereda como un rasgo recesivo ligado al X. ¿Cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea un niño de visión normal? Etcétera. Vamos a ver. Entonces, cuando ustedes van a resolver problemas ligados al cromosoma X, ustedes tienen que trabajar con los cromosomas sexuales. Vuelvo a decir que graben eso en su cabeza. Cuando ustedes tienen que resolver problemas ligados al sexo o ligados al cromosoma X, ustedes tienen que trabajar con cromosomas sexuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los cromosomas sexuales de esta persona de aquí? XX. Voy a poner en colores diferentes. X. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales de este? XY. Ustedes pueden encontrar en los libros que el cromosoma Y se suele representar así, como un 1 al revés. Si se encuentran con ese símbolo, quiere decir que es el cromosoma Y. Bueno, y hay que trabajar con cromosomas sexuales en todos. Entonces, este de aquí, ¿qué cromosomas sexuales tiene? ¿Este? Ok. El primer paso es ese. El daltonismo se hereda como un rasgo ligado al X, recesivo. Eso quiere decir que está en el cromosoma X. Entonces, para ser daltónico tiene que haber un gen recesivo. Vamos a representar al daltonismo con la letra D. D minúscula es daltónico. ¿Sí? D mayúscula es normal. ¿Por qué yo hago eso? Porque acá me dice que es recesivo. Entonces es D minúscula. ¿Está bien? ¿Este de aquí tiene visión normal o ve mal? Es daltónico. ¿Para qué sea daltónico? Recesivo. ¿Verdad? Tiene que tener una D minúscula en su X. Y hay algo muy interesante acá que ocurre en los varones. Él tiene dos cromosomas X. Tiene uno solo. ¿Cuántas D minúsculas puede tener? Solamente puede tener una D minúscula porque tiene un solo cromosoma X. Porque esa D está ligada al X. Cuando está ligada al X quiere decir que la mutación está en el cromosoma X. Entonces el varón, él no tiene dos cromosomas X. Atiendan muy bien esto. Él no tiene dos cromosomas X, tiene solamente uno. Y como tiene solamente un cromosoma X, y ya tiene la mutación que es suficiente para que él sea daltónico. En cambio, en una mujer, vamos a suponer una mujer, atiendan bien esto, vamos a suponer una mujer, ella tiene dos cromosomas X. Si ella es así, como ella es, normal o daltónica, normal. Si ella es así, ¿ella qué es? Daltónica. Y si ella es así, que ella es normal. ¿Por qué es normal? Porque el daltonismo es recesivo. Pero como la mujer tiene dos,
dos cromosomas, ella, por más que ella tenga la D pequeña acá, la D minúscula, ella es normal, porque ella tiene el otro cromosoma normal. A pesar de que ella tiene esta mutación, ella tiene el otro cromosoma normal. Pero en el caso del varón, el varón no tiene dos cromosomas X. Entonces, a partir del momento que él tiene una mutación, él ya es daltónico. ¿Sí? Daltónico. Porque él tiene solamente un cromosoma X. Bueno, vamos a ir trabajando con esto. Ella, ¿qué heredó de su papá? Estamos trabajando, vuelvo a insistir, cuando es un tema ligado al X, hay que trabajar con cromosomas sexuales. Entonces, estamos trabajando con cromosomas sexuales, ella heredó un cromosoma sexual de su papá. ¿Cuál cromosoma sexual heredó de su papá? El X. ¿Por qué no heredó este? Porque va a ser hombre. Ella es mujer. Entonces, heredó este. Ella es daltónica. Entonces yo automáticamente sé que su otro cromosoma obligatoriamente como tiene que ser de mayúscula, ¿verdad? Porque si ella era de minúscula acá también iba a ser daltónica. ¿Qué heredó entonces de su mamá ella? ¿Qué heredó de su mamá? Esta de ella. ¿Cómo es su mamá? ¿Qué tiene acá su mamá? Raya, yo no sé qué tiene su mamá. Yo sé que su mamá tiene un alelo de mayúscula porque le heredó a su hija, que es normal. Y yo sé que su papá era daltónico, entonces ella es portadora, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y ahora qué? Sí, control del aire. ¿Alguien le puede pasar? Ese de ahí, su papá. ¿Qué genotipo tiene el papá? Él es daltónico. ¿Qué D tiene, mayúscula o minúscula? ¿Cuál? Minúscula, ¿verdad? Este señor, ¿qué recibió de su papá? ¿Qué cromosoma recibió de su papá? O la X. La Y, ¿verdad? Para que sea hombre, está ahí y vino acá. Y él es daltónico. Él es daltónico. ¿Qué letra D tiene él en el cromosoma X? ¿Mayúscula o minúscula? ¿Y de quién heredó esa mayúscula? Su mamá. ¿Y su mamá, su otro alelo cuál es? A ver. Ahí está casi resuelto el ejercicio. Ya sabemos qué genotipo tiene la esposa, qué genotipo tiene el papá. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer el cuadro con los gametos. ¿Entendieron todo esto? ¿O hay alguien que es muy rápido? ¿Está bien esto? ¿Entendieron? Entonces hay que hacer los gametos de la pareja. ¿Cómo va a hacer la mamá? ¿Qué gametos va a producir la mamá? Va a producir óvulos, ¿verdad? ¿Qué óvulos va a producir? Un óvulo va a llevar un cromosoma X, así, y otro óvulo va a llevar esto, porque ella es portadora. ¿Y el papá? El papá va a producir espermatozoides, ¿sí? Uno de sus espermatozoides va a llevar el cromosoma Y, y el otro va a llevar. Ahí está. Fácil. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una niña, es XX, y ella es daltónica. ¿Qué tengo acá?
niña normal, pero portadora, está portando el alelo daltónico. ¿Qué tengo acá? Niño sin daltónico. Y acá ahí terminó el ejercicio que dice: ¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea niño normal? ¿Cuál es la probabilidad de un niño normal ahí? 25% de un niño normal. 25%. Una niña normal. 50% de una niña normal, ¿verdad? 50%. Un niño con ceguera para los colores. ¿Cuánto? 5%. Una niña con ceguera para los colores. No hay eso acá. Las niñas todas son normales. Ninguna es daltónica en esta situación. Para mí ninguna es daltónica. Entonces, una niña con ceguera para los colores es el ejercicio termina. Miren ahí su puntaje. Fácil, difícil. Vamos a hacer más ejercicios para que entiendan. Cuando es herencia, insisto, cuando es herencia ligada al X, empiezan a trabajar con cromosomas X y Y. Vamos a buscar alguno que esté en el ejercitario. Voy a buscar en el ejercitario algo. Vamos a hacer el 17. Vamos a hacer el 17 y el anterior también. ¿Cuál quieren hacer primero? ¿El 17 o el 16? 16. 16. ¿Quieren ver sobre los zares de Rusia? Bueno, en Rusia, la familia real, la última familia real, o sea, era este caso, durante una revolución que hubo en Rusia, todos ellos fueron asesinados. Los revolucionarios llegaron, fueron presos los integrantes de la familia real y después una noche los llevaron a una casa y los fusilaron. Bueno, y en la fotografía están los integrantes y la cosa, el tema interesante en cuanto a genética es este individuo de aquí, el hijo del zar. El hijo del zar tenía hemofilia y la hemofilia está ligada al X. Entonces vamos a dibujar el árbol genealógico de los zares de Rusia. Habían varias mujeres, una, dos, tres, cuatro hijas y un varón. Y el varón tenía hemofilia. ¿Estamos
estamos trabajando con genes ligados al X. Cuando estamos trabajando con genes ligados al X, tenemos que trabajar con cromosomas sexuales. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales de Alexis? El hijo. XY. Voy a hacer con colores para que sea más didáctico todo. X, ¿que recibió de quién? De la mamá. ¿Y dónde está el problema de él? ¿En cuál cromosoma está? El X. ¿Con qué letra vamos a representar la hemofilia? H, mayúscula o minúscula? Minúscula, porque es recesivo. Entonces Alexis recibió esa hemofilia ¿de quién? ¿De quién recibió? ¿De la mamá o del papá? ¿Por qué tiene seguridad que recibió de la mamá? Porque el cromosoma X, el hombre siempre recibe el cromosoma X de su madre. Entonces la mamá era así, pero se sabe que la mamá era normal. Entonces, ¿cómo era su otro cromosoma X? H mayúscula, ¿verdad? ¿El papá era hemofílico? No. ¿Qué dice? La fotografía muestra el último zar de Rusia. Se sabe que un hermano de la zarina, el hermano era hemofílico también. Se quedó chicalantizado. Entonces acá su hermano era hemofílico, el hermano de ella. ¿Cuál es la probabilidad de que Olga, hija del matrimonio, fuese portadora del alelo para la hemofilia? No me dice eso. Porque, vamos a ver, vamos a suponer que esta acá es Olga. Cualquiera puede ser Olga. Cualquiera de ellas, vamos a suponer que es ella. Para saber la probabilidad hay que hacer el cuadro. ¿Qué gametos puede generar el SAR? ¿Qué gametos puede generar el SAR? X, H mayúscula y otro gameto poquito. ¿Y la zarina? Este problema tiene una cáscara de banana. Les voy a enseñar cuál es la cáscara de banana. ¿Qué hijos podemos tener? ¿Qué es este? ¿Niña? Normal. ¿Qué fue? ¿De qué tipo? Normal, portadora. ¿Este? ¿Este? ¿Cuál es la probabilidad de tener una niña portadora? ¿Cuál es la probabilidad de tener una niña portadora? ¿Cuánto? 25. La probabilidad de tener una niña portadora es 25%, pero la respuesta es 50%. Es una cáscara de banana. ¿Por qué esa diferencia? Está refiriendo a la probabilidad de que tenga una hija mujer que sea portadora. Una hija mujer que sea portadora Olga. Pero ahí dice 50, acá dice 25. Porque ella está tomando en cuenta los posibles niños. ¿Cómo es eso? ¿Por qué acá es 25 y allá es 50? Entiendan muy bien esto porque esta es es simple, es muy simple, pero es una cáscara de banana. ¿Cuál es la probabilidad de que ellos tuviesen una siguiente hija? Se le vamos a poner el nombre Julia, la verdad. Julia. Todavía Julia no nació. Julia no nació. Una quinta hija, porque eran 4. Una quinta hija. A futuro.
de que ella sea portadora? 25%. Porque en ese futuro pueden incluirse también hijos, ¿verdad? Ellos pueden tener una hija, pueden tener un hijo, pueden tener de cualquier sexo, ¿verdad? Pero Olga ya está acá, ella ya nació. Está ahí. ¿Cuál es el sexo de ella? Mujer. Entonces cuando yo analizo la probabilidad de que ella sea portadora, yo no debo incluir la posibilidad de hombre. ¿Se entiende eso? Porque ella ya nació, ella está ahí. Si yo incluyo esto, estoy diciendo incluso cuál es la probabilidad de que Olga sea hombre. Si yo incluyo esto acá, estoy incluyendo la probabilidad de que sea hombre Olga. Olga no es hombre, Olga es mujer. Entonces como ella ya nació, entonces yo tengo que borrar las posibilidades de hombre porque eso no me interesa. Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de ella, ¿verdad? Yo voy a trabajar solamente con las probabilidades femeninas porque ella ya nació. No voy a incluir a los hombres. En el caso de Olga, me quedo con las mujeres. Y ahí su probabilidad de portadora, ¿cuánto es? 50, es una de dos. Si yo quiero saber, antes de que ella nazca, ¿cuántos años tenés? 18, 20 años atrás. Si yo quiero saber cuál es la posibilidad de que nazca mujer, porque pueden nacer hombre también, ahí sí yo incluiría a los hombres. Entonces cuando el ejercicio dice, se refiere a un individuo que ya nació, las otras posibilidades se descartan. En este caso, ¿qué se descarta? La probabilidad de hombres. Entonces la probabilidad de que Olga, que está ahí, sea portadora es 50%. La probabilidad de que una futura hija que nunca ocurrió, ¿verdad? Que se llamaba Julia, no recuerdo, de que sea niña y que sea portadora, 25%. Ojo con eso. Si ya nació, ya nació. Creo que hay otro ejercicio por ahí, podemos ver así. Un ejercicio parecido. Vamos a ver esto. Y el 17. ¿Se entendió eso? ¿Hay duda con eso de que Olga ya nació? Porque yo no tengo en consideración el 25%. Distrofia muscular de Duchenne. ¿Quién presentó distrofia muscular de Duchenne acá? ¿Alguien presentó? Y cuando presentaron, dijeron, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Entonces, hay una mujer normal, con 3 hermanos, 2 tíos y 2 sobrinos con distrofia muscular de Duchenne. Vamos a hacer ese ejercicio. Mujer normal, pero tiene 3 hermanos, y esos 3 hermanos tienen distrofia. Eso ya podemos escribir acá. ¿Qué letra vamos a usar para la distrofia muscular? Recesiva es D minúscula. Entonces ellos son así. Y ella es, por lo menos es así. Bueno, y después vamos a ver sus padres. Este cromosoma aquí que ellos recibieron, el cromosoma que tiene la mutación, ¿de quién vino? No, es la mamá
por lo menos era así. Y el papá no dice que el papá sea, que tenga Duchenne. El papá es así. ¿Qué más dice el ejercicio? 2 tíos y 9 sobrinos con distrofia muscular. Bueno, eso es información extra que estaba solo para confundir ahí. Esto yo no inventé, yo saqué de libros. No vayan a pensar que el profe les hace a propósito. Eso está en libros. Entonces hay 2 tíos y 9 sobrinos con distrofia muscular. Entonces, ¿cómo yo voy a representar los sobrinos, tíos? Primero nos dice si son tíos maternos, paternos. Yo puedo representar así. El tío, y el tío también tiene distrofia. Yo necesito saber cómo era el tío para intentar descubrir que es ella. Si el tío tiene distrofia, ¿eso heredó de quién? De la mamá. La mamá también era así. Bueno, vamos a lo que importa. Esta mujer va a casarse con un hombre normal y quiere saber cuál es la probabilidad de tener hijos con la distrofia. El hombre es normal. El hombre es así. Aquí hay un pequeño problema con este ejercicio. ¿Cuál es? Que yo no sé qué hay acá. Yo no sé qué hay ahí. Porque ella heredó, yo tengo seguridad que ella heredó este de aquí. Y este, la mamá era portadora. La mamá, voy a borrar esto, solo para confundir en el ejercicio. La mamá era portadora. Creo que ese va a ser uno de los últimos ejercicios que vamos a hacer. Entonces, para que ellos tengan hijos con esa tamaño, para que ellos tengan hijos daltónicos, siendo que ella es normal, el varón también, ¿qué tiene que tener ella acá? Ella tiene que tener una D, pero no sabemos si ella tiene esa D. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Es distrofia muscular. Distrofia muscular. ¿Qué? Puede ser daltónico, porque se comporta igual. Es la misma letra en el cromosoma X. Entonces, llámenle como quieran, porque el modo de herencia es la misma cosa. Puede ser distrofia, puede ser daltónico. ¿Sí? Entonces, en síntesis, para que esta pareja tenga un hijo daltónico o distrófico, lo que sea, ¿qué condición tiene que darse? La madre tiene que ser portadora. Entonces yo tengo que encontrar la probabilidad de que la madre sea portadora, porque con esta condición yo no sé. Como el ejercicio no dice nada sobre la mamá de ella, yo voy a asumir que su mamá es así, que es portadora también. ¿Por qué yo asumo que es portadora? Porque ella obligatoriamente le heredó el alelo enfermo a los hijos, y el ejercicio no dice que ella sea enferma. Entonces ella es así. Yo necesito saber entonces cuál es la probabilidad de que ella sea portadora. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a hacer atiendan bien este ejercicio, voy a hacer la tabla de Punnett de estos, de los papás de ella. Entonces, ¿qué gametos puede dar la mamá? ¿Qué gametos puede dar el papá? Y este ejercicio va a reforzar esa idea que yo les dije
de la persona que ya nació. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué es? Niña o mujer sana. ¿Ves? Entonces ¿para qué yo hice esto? Yo tengo que intentar saber cuál es la probabilidad de que esta que está acá, que ya vive, que ya existe, que ya está casada, cuál es la probabilidad de que ella sea portadora. Hay que sacarla a los varones porque yo sé que ella es mujer. Entonces, yo no puedo influir en mi cuadro de posibilidades la posibilidad de que ella sea hombre porque ella no es hombre. Esto está molestando. ¿Cuál es la probabilidad de que ella sea portadora? 50% que ella sea así. 50% de que ella sea portadora. Yo necesito que ella sea portadora. Ahora que yo sé cuál es la probabilidad de que ella sea portadora, ahora yo puedo hacer el cuadro de ellos dos. ¿Qué gametos puede dar ella siendo portadora? Puede dar un gameto así. ¿Qué otro gameto así? Ya es el segundo cuadro de Punnett. Eso es complicado. ¿Y este de acá qué gameto puede dar? ¿Cuál es la probabilidad de hijos con una enfermedad acá? ¿Cuáles son los hijos enfermos acá? ¿Cuántos hijos enfermos hay? Este está enfermo. Este. ¿Cuál es la probabilidad? Este tipo de ejercicio es difícil, no voy a sacar en el examen este tipo de ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a sacar? Porque acá hay dos probabilidades que hay que calcular. La primera probabilidad, ¿cuál era? La primera probabilidad es mamá portadora. ¿Cuál era la probabilidad de mamá portadora? 50% o un medio. Que la mamá sea portadora. Y que el hijo sea enfermo. Hijo enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de hijo enfermo? Un cuarto. Un cuarto es la probabilidad de hijo enfermo. Solo un cuarto, ¿verdad que sí? Solo. Entonces ahí lo que se hace es lo siguiente, pero no voy a sacar sobre el examen, ya les aviso. Se multiplican las probabilidades. No tuvimos tiempo de ver ejercicios de este tipo. Pero solo para que sepan. Cuando hay dos probabilidades, cuando yo quiero saber dos probabilidades que ocurren al mismo tiempo, ¿por qué ocurren al mismo tiempo? Porque la mamá tiene que ser portadora, la probabilidad de que ella sea portadora y que ella siendo portadora, también su hijo sea enfermo, ahí yo tendría que multiplicar y ahí me da un octavo, porque un medio por un cuarto da un octavo. Este tipo de ejercicios no le voy a sacar en el examen porque no tuvimos tiempo. Pero ¿por qué fue importante este ejercicio? Para que ustedes vuelvan a entender cuando yo elimino a los varones o cuando yo incluyo a los varones. Acá yo incluí a los varones porque es un futuro hijo que todavía no nació. Puede ser un hijo, puede ser una hija, yo no sé. Tengo que considerar todas las opciones. Acá la mujer ya existe. Yo no puedo incluir la probabilidad de varón porque ella es mujer. Yo voy. Hay otro tema más, pero que ya no vamos a incluir porque es muy complicado, que es el tema de epistasis. No va a entrar. Solo para que ustedes sepan también cuáles son los ejercicios que son de epistasis, porque van a intentar hacer y no les va a salir y van a entrar en pánico.
por ejemplo, un ejercicio de epistasis. Vamos a mirar desde el principio. Ese pueden hacer, ese también. Ese pueden hacer, porque eso es, el ejercicio 5 es albinismo. Albinismo también. Ese no, ese el 6 no traten de hacer, no van a poder hacer porque es la probabilidad de que tenga 4 descendientes albinos. Para que tenga 4 descendientes albinos, la probabilidad de un albino es 1/4. Un hijo albino. Pero que el siguiente también le salga albino. El primero le salió albino. Y uno está calculando que bueno, se va a volver a embarazar y va a tener otro albino. Ahí se vuelven. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando ustedes están considerando posibilidades que ocurren al mismo tiempo, se multiplican? Que el primero sea albino, y que el segundo también sea albino, y que el tercero también sea albino, y que el cuarto también sea albino. O sea, 4 hijos albinos, un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto da 1 sobre 256. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 4 hijos albinos? 1 entre 256 embarazos. Eso es lo que quiere decir. Una posibilidad de 256 veces que se puede embarazar. O sea, es fácil que tengan 4 hijos albinos. Difícilmente una mujer se va a embarazar 256 veces. Súper difícil, muy difícil que una pareja tenga 4 hijos albinos. Pero puede pasar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hijo, que sea nena e hijo albino? Solo para que vean cómo se resuelve eso. Generalmente, ¿cuál es la probabilidad de albino? ¿Se acuerdan de eso? 1/4 suele ser, cuando la pareja es normal. ¿Verdad que sí? 1/4. Y acá de vuelta son 2 posibilidades. No va a salir esto en el examen, pero solo para que tengan una idea. La probabilidad de albino es 1/4. Pero que sea albino y que también sea mujer. Eso que dice y que también sea, ahí está indicando que se multiplica. Que albino, albina y también mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que nazca una mujer? 50%, ¿verdad? En cuanto al sexo, 50% de probabilidad que tenga un bebé nene, 50% de probabilidad que tenga una nena. Tiene que ser albina y mujer. Por eso dice un octavo. No les voy a sacar ese tipo de ejercicio. Pero solo para que tengan una idea de por qué salía un octavo. Ustedes dieron probabilidad. Dieron probabilidad estadística. Tuvieron que haber dado. ¿Tienen su carrera de probabilidad ustedes? Estadística tienen. Bioestadística tienen. Si yo quisiera, y si me fuese el profesor desagradable, yo diría, bueno, ellos dieron bioestadística, ellos tienen que saber que cuando son probabilidades simultáneas se multiplican las probabilidades porque eso se aprende en bioestadística. Pero a veces yo no puedo confiar en eso. Yo debería confiar en eso de, es así, yo no sé. Pero en bioestadística ustedes deberían saber eso, que cuando las probabilidades son simultáneas o ocurren al mismo tiempo, las probabilidades se multiplican. Y cuando las probabilidades son excluyentes, que dice ocurre esto o ocurre lo otro, se suman. Pero en el ejercicio 5, ¿será que podemos poner 5. la respuesta esta sería 1 y 2 son perfectas? Porque no sería que el 25%, o sea, hay una probabilidad del 25% de que la niña sea registrada. Vamos a ver cuál es la correcta. A lo mejor yo me equivoqué. O el libro se equivocó porque yo puse la respuesta en base al libro. Ese tipo de situaciones
donde ocurre una cosa y también ocurre la otra, y que tienen que multiplicar todo eso. Pero son ejercicios de multiplicación. Para que ustedes tengan una idea nomás de cómo es complicado el tema de acercar las probabilidades. Porque en ese caso, por ejemplo, dice que sea una niña que sea albina. Puede ser que sea una niña que sea albina o que sea un niño varón normal. Y tienes que multiplicar con un normal o fórmula que no se mandara. A ver, fíjate más ahí. José y Lucía son una pareja de fenotipos pigmentados, normales. Pero el primer hijo fue albino. Entonces está bien, tienen que ser portadores de heterocigotos. De las siguientes opciones, los padres de José y Lucía pueden ser personas con fenotipo pigmentado. ¿Sí o no? José y Lucía son heterocigotos. Sí. Existe una probabilidad de 37% de que nazca una niña y que la misma sea pigmentada. Ahí está el problema. Que sea niña y que sea pigmentada. Y acá hay 5% Que sea pigmentada, con la probabilidad de que sea pigmentada. No que sea albina, pigmentada. Que tenga pigmento. 75%. Pero que sea niña. ¿Cuál es la probabilidad de que sea niña? Un medio. Pero tiene que ser niña y pigmentada. Entonces, un medio por 3/4. Si haces eso, te va a salir que es 37,5%. Los padres de José y Lucía pueden ser personas de fenotipo pigmentado. Los padres de José y María son personas. No es que pueden ser, tienen que ser. No les voy a poner ese tipo de ejercicios tan una cajera de banana. Como no tuvimos tiempo de hacer ejercicios así, para que ustedes aprendan a desconfiar de los temas. Ese por ejemplo, no podría poner, porque ahí tienen que multiplicar un medio por la probabilidad de que sea pigmentada. Hagan la multiplicación de eso, ¿cuánto sale? Eso es muy simple. Un medio por 75%. Un medio por 75% de la mitad de 75% te da 37,5. No voy a sacar ese tipo de ejercicio. Pero solo para que sepan por qué sale así. Eso es un ejercicio que yo no sé si esto está resuelto en el... No llegamos a resolver eso. Esos son dos rasgos que se estudian ahí. No se preocupen con ese ejercicio 7. Esto es un ejercicio de pistas. Este ejercicio no van a poder resolver tampoco. El ejercicio 8. O sea, si no le salió, siéntanse satisfechos. Y si le salió, mucho más. Y ese es el problema cuando hay feriados. Cuando hay feriados no da el tiempo para terminar el... Pero bueno, es un contenido menos.
si no tendría que estudiar epistasis. ¿Qué es la epistasis? Solo para que sepan, no vamos a desarrollar eso. Porque eso sí tienen que saber el concepto. La epistasis se da cuando un gen impide que otro se manifieste. Entonces, vamos a ver esto. No vamos a resolver, pero vamos a ver más o menos de qué se trata. El color de los caballos depende de varias cosas, entre ellos genes. Cuando hay B, cuando existe el gen B, el caballo va a ser negro. Está bien, negro. El alelo B minúscula, marrón, ¿verdad? Fácil eso. B mayúscula, negro. B minúscula, marrón. Fácil. El problema está acá en lo siguiente. Hay otro gen. Pero ese gen inhibe el color. Eso se llama epistasis. No tenemos tiempo para resolver eso. Entonces, si existe el gen mayúscula W mayúscula, no hay color. Se queda blanco. Si está en W minúscula, sí hay color. ¿Cuál es la dificultad de ese ejercicio? No es difícil, porque tuvimos tiempo nomás de hacer. ¿Dónde está el borrador? ¿Cuál es la dificultad con ese ejercicio? Solo para que entiendan de qué se trata la epistasis. Porque ese concepto sí puedo sacar en el examen, el concepto, pero el ejercicio no. ¿Este caballo de qué color va a ser? ¿De qué color va a ser ese caballo? Pero si yo le agrego esta letra aquí, ¿de qué color es? Él es blanco, porque eso hace un gen epistático, impide la manifestación de otro. Entonces él tendría que haber sido negro. Pero el alelo W mayúscula impide su expresión. ¿Este caballo de qué color es? Marrón. Si yo coloco aquí esto, ¿de qué color es? Marrón. Porque este gen de acá no impide, él permite el color. En este caso, ¿qué color está permitiendo? Marrón. Pero si este mismo caballo fuese así, marrón, es un marrón potencial nomás, porque a pesar de que él tiene el gen para ser marrón, este impide y él es blanco. Entonces eso es epistasis. Hay que tener en cuenta dos genes. Y cuando el alelo mayúscula está presente, impide la expresión del otro. ¿Este de qué color sería? ¿Qué sería negro? No es difícil de resolver, pero no tuvimos tiempo para aprender eso. Pero básicamente eso es la epistasis. O sea, este tiene el gen para ser negro, pero hay otro gen que le está interrumpiendo. Por eso a veces se da el caso de que el papá tiene ojos marrones y el nene tiene ojos azules. Porque el papá tiene el gen para el ojo azul, pero hay otro gen que está interfiriendo con eso. Y al final el hijo ya no hereda este y puede expresarse el gen azul. Por eso a veces saltan generaciones con genes. Eso era epistasis. Epistasis no va a entrar en el examen. No va a entrar y tampoco las multiplicaciones. Ya tienen que estudiar para la parte de herencia, tienen que estudiar. ¿Qué tienen que estudiar para herencia? La codominancia, la dominancia simple, ¿verdad? Dominancia, recesividad, codominancia, que ya vimos hoy, codominancia, alelos múltiples y cruce de híbrido, cuando hay dos genes. Este es un cruce de híbrido, solo que es epistático. Esta es la clase. Vamos a terminar. Aquí en la última clase vamos a terminar 10 minutos antes. ¿Sí? Estudien para su
examen de la semana que viene. Tienen síndromes, tienen aquellos ejercicios que hicimos de los cromosomas que están invertidos y que se rompen y que generan gametos anormales. Voy a llamar la lista. ¿Le planifiqué el proceso cuando vamos a poder? Antes del examen final. De preferencia, después que suba las notas del cuarto parcial de subir. La negra. ¿Una otra duda?